2009, con una de las convicciones principales que era rendirle homenaje en ese momento a una persona de bien que entre nosotros y personalmente empezamos a creer en un proyecto de lograr un mayor acercamiento a la comunidad a través de distintas obras que podían estar a nuestro alcance, como en su momento tuvimos un comedor en el barrio Solidaridad, en primera junta logramos la concreción de una biblioteca popular en la Escuela Bicentenario. Después, posteriormente, el Colegio de Abogados también le da el nombre de mi padre a la biblioteca del Colegio de Abogados. Luego el nombre de una calle, pero sin duda alguna creo que en todos esos hechos y actos han intervenido muchísimas personas. Empezamos siendo 10, 15 personas, que la mayoría éramos jóvenes, y después sin duda alguna le dio muchísimo empuje, estímulo y liderazgo todas las obras que ustedes han llevado adelante, desde rendirle homenaje a los héroes de Malvinas, por la cual la asociación ha sido reconocida hace una semana, por difundir la memoria y la valentía de esos soldados que creyeron en la patria, creen en la patria y están convencidos que debían dar la vida por ella. Pero también recordarles que el doctor Burgos fue una persona muy humilde, sencilla, que de peón rural, por primera vez en la historia llega a ser presidente de la Corte de Justicia, trabajó junto a su padre en el campo y sufrió todos los atropellos y todo el avance de aquel momento en que los patrones de estancia apretaban, golpeaban y mataban a sus, no podríamos decir ni siquiera empleados, porque era una situación de cuasi esclavitud. Y en ese contexto, digamos, hay muchos abogados que han dado su vida por ello. No solamente mi padre ha sido un gran luchador por la justicia social y se ha destacado en el ámbito del derecho, viniendo de un lugar humilde, sino en el ámbito de la política y sobre todo recordarlo como un hombre de bien. Y si me dejan un parrafito aparte, también hace referencia a eso, a otras personas de esa época que ustedes han conocido y lamentablemente han sufrido muchísimo castigo en vida y ha sido asesinado en los tiempos más oscuros de nuestra patria, que es el abuelo de acá de un amigo, que fue el gobernador Ragone, a quien también le debemos siempre es fundamental para que se pueda transmitir a nuestros hijos. Y un párrafo aparte, ustedes saben que yo soy abogado especialista en Derecho del Trabajo. Para nosotros es una semana casi trágica porque el 7 de julio del año 77 desaparece Norberto Centeno junto a 8 abogados laboralistas. Norberto Centeno fue el autor intelectual de la Ley de Contrato de Trabajo. Después de 70 años que no hay una ley de contrato de trabajo, él fue el autor intelectual de esa ley, el autor intelectual de la Ley de Asociaciones Sindicales, de la Ley de Procedimiento Laboral a nivel nacional y provincial. Era abogado de 15 o 20 sindicatos, entre ellos gastronómicos, de obreros textiles, de empleados rurales, de peones rurales, encargado de propiedad horizontal. Y para el Estado, en ese momento, el Estado estaba ocupado por militares que con mucha dureza, firmeza y a sangre fría hacían desaparecer a las personas que pensaban distinto. Fue secuestrado el 7 de julio junto a otros abogados laboralistas, junto a las esposas de otros abogados laboralistas. Fue torturado y muere el 9 de julio y su cuerpo se encuentra el 11 de julio. Desde este año, el gobierno nacional, con muy buen criterio y a impulso de muchos abogados laboralistas, entre ellos el doctor Recalde, que ocupa una banca en la Cámara de Diputados Nacionales, se constituye por primera vez y se declara como el Día del Abogado Laboralista el 7 de julio, en conmemoración a las noches de las corbatas, que fue el día en que se secuestraron en Mar del Plata estos colegas que eran abogados. Entonces también hablamos en un contexto histórico de que se empiezan a recordar esas situaciones, se empieza a recobrar la memoria y se trata de impulsar la mayor cantidad de información a los ciudadanos para que puedan ejercer sus derechos. Y creo que aquí, hoy sin duda alguna, la exposición que va a estar a cargo de los compañeros va a ser de vital importancia porque vivimos en un momento donde el papel de la mujer por fin es reconocido, tiene el valor que siempre debió tener y desde nuestra parte de la justicia o como auxiliar de la justicia o como ciudadano común hacemos todo lo posible para que esté bien alta la dignidad de la mujer. Así que muchas gracias
por haber venido. Miguelito está ocupado. Claro, Fui ahora de vicepresidente del Colegio de Abogados y ahí nos cruzamos varias veces. Quiero visitar en la Comisión de Derechos Humanos. La otra vez nos vimos con el doctor Barraza hablando de violencia laboral. sí. Usted nos trajeron. Y ahora también venimos La verdad que una sorpresa. Bueno, mi nombre es Fernando Pequeño Ragone, yo soy presidente de la Asociación Miguel Ragone. Como decía, Pedro es Humberto Pedro, igual que tu papá. ¿Por qué tienen la mala costumbre de llamarnos siempre igual que los hijos? Pero así es más fácil, tradicionalmente. Como decía Pedro, me gusta honrar, digamos, la memoria de Miguel Ragone, habiendo constituido esa asociación, Doctor Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia, en 2007, que nos sirvió como para tomar distancia de este ser familiares y poder alejar la lupa y luchar en la justicia para que se haga, ¿no? Memoria y verdad de lo que fue el asesinato de él. En realidad esa incursión y ese aprendizaje que no ha sido solo ni por voluntad propia, sino que ha sido una decisión de toda la familia y no solamente una decisión, era casi como una interpelación social, decir, esta cosa hay que mirarla, y nosotros podíamos como o mirar para otro lado o tomar el toro por las astas, y bueno, acá estamos ya hace 10 años. La verdad es que yo muy contento y de estar acá en esta casa, porque en la década de los 90, que era una década muy terrible, donde la memoria estaba disgregada y olvidada, mi abuelita, la viuda de Ragone, hablaba muchísimas cosas que yo creía que eran sonceras, porque en realidad el sonso era yo, digamos, porque era muy joven, estaba imbuido del neoliberalismo y mi abuela hacía siempre una misa y hablaba constantemente de esas vinculaciones que había tenido ella junto a Miguel Ragone, y en muchas circunstancias aparecía el nombre de Pedro Burgos. Ella le decía cariñosamente el Colla Burgos. Y yo fui entendiendo de a poco por qué, y luego, así como se empezó a reivindicar a Ragone, empecé a escuchar el nombre de Pedro Burgos ligado a los movimientos campesinos, ligado, ¿no? Eran ellos quienes lo homenajeaban, porque ahora voy completando más todavía la historia, que lo escucho a Pedro Chico, por decirlo de alguna forma. Ah, bien. Esa costumbre, ¿no?, de llamarnos todos igual. Pero entender por qué, digamos, mi memoria es siempre como fragmentaria, se va completando cuando voy escuchando estas historias también y viviendo estos afectos, porque la verdad es que cuando uno registra algo es porque lo hace a través de la emoción también. Y entender quién fue Pedro Burgos en este contexto de reivindicación de derechos, ¿no? Así que yo quiero agradecerles la invitación a todos nosotros, a mis compañeras, a Julieta, a Ricardo, a Rodrigo, que bueno, somos parte de un equipo que trabajamos todos juntos, desde la Asociación Ragone, pero también desde la Secretaría de Derechos Humanos. Somos a veces como leones de dos mundos, en el sentido de decir desde la asociación cosas que por ahí no resultan fáciles de encarar desde el Estado, pero nos vamos ganando el derecho a transitar por el Estado, a aprender a hablar desde el Estado y a no claudicar desde la lucha de las ONGs y todo. Así que bueno, va surgiendo una identidad. En eso no ha sido gratuito elegir el tema de la violencia de género como un tema fundante de nuestro quehacer. Está ligado a dos hechos muy particulares. Por un lado, la discriminación, en todo sentido. La discriminación de venir de una familia donde estaba, digamos, con un estatus social importante, a de la noche a la mañana haber pasado a ser como una lacra social. Eso nos llevó 40 años darnos cuenta de qué nos había pasado y de empezar a abandonar ese lugar de víctima para volver a poder estar en el tejido social. Así que sabemos bien de qué se trata la discriminación, digamos. Esa discriminación
social y política que uno, bueno, la puede traducir a formas muy sutiles de discriminación actualmente. Y por otro lado, esta cuestión de nuestra mirada de la violencia de género tiene que ver con una pregunta muy particular de quiénes son los varones en la violencia de género, qué pasa con los varones, y está ligado también a nuestra identidad institucional y familiar, digamos, a esa particular memoria, que cuando empezamos a tematizar quiénes eran los varones del genocidio, por qué pudieron hacer, qué aprendieron de las estructuras de su personalidad para poder haber hecho lo que hicieron, y qué de eso hay en una continuidad actual de cómo se constituyen y llegan a ser varones los varones de hoy, ¿no? Entonces, y ahí nosotros no pudimos dejar de ver un recorte muy especial, y de esto se trata lo que queremos compartir con ustedes esta noche. Esos varones crecieron ligados a un proyecto social muy concreto que tiene que ver con su honor, con el honor de esos varones. Esos varones aprendieron que ser varón implica defender un honor en base a dos cuestiones fundamentales: ser proveedor y ser protector. Esos varones que hicieron el genocidio estaban siendo varones protectores, sentían que tenían que proteger, y también estaban luchando por la capacidad de ser proveedores. Aniquilaron 30.000 personas, si uno quiere decirlo. No quiero sonar ideológicamente muy fundamentalista, esto es un recorte para tener claridad sintética en expresar una idea nada más. Obviamente que no todos los varones fueron los mismos, que la sociedad del 70 en Salta, en Argentina, fue una sociedad imbuida en el miedo, en la parálisis del miedo, y muchos de esos varones se paralizaron también. Yo lo veo en mis propios tíos, lo que significó este proceso político y social en sus propias masculinidades. Quedaron paralizados por ese miedo, quedaron castrados, ¿no? Psicoanalíticamente el término es castrar. Mucho se habló de las cosas que les hacían a las mujeres, pero poco se habló menos de las cosas que les hacían a esos varones también para torturarlos. Más allá de eso, hoy estamos nosotros acá y estamos pensando en los jóvenes varones, desde este lugar de pensamiento de síntesis, pero pensando en cómo hoy un chico, no sé por qué magia de la historia, rompió los moldes sociales. En realidad sí sabemos, digamos, lo vamos a charlar un poco con Julieta en un ratito nomás, pero sí sabemos que los varones jóvenes hoy rompieron un molde de cómo ser varones, y que hay una gran distancia generacional con sus padres cuando no con sus abuelos. Nosotros venimos trabajando mucho con chicos de colegios en toda la provincia, y queda muy claro, miren, que hoy los chicos son varones de otra manera. Lo que necesitamos es apoyar culturalmente que esa manera de ser varones hoy en ellos es válida y es buena y es provechosa en varios sentidos. ¿Qué es lo que surge? Los padres y los abuelos los indican a ellos como de maricones o menos varones, si se quiere, porque lavan, planchan, cocinan. Maricón es el que Mira pega a los las chicos. mujeres. Maricón es el que le pega a las mujeres. Exactamente. Eso que dice Diana, nos encontramos con Diana después de casi unos 6 años que no nos veíamos, Diana. Eso que dice Diana es lo que debemos construir como código cultural entre todas y entre todos, ¿no? Que parece, digamos, estar también ahí como una verdad puesta, pero no está tan afianzada. Los chicos jóvenes dudan de esto, pero dudan porque tienen sus modelos, digamos, de identificación más próximos en sus padres, que bueno, están en el pleno cambio del proceso. ¿Qué es lo que dicen los chicos? A nosotros nos cuesta expresar el miedo. Cuando tenemos miedo no podemos decir. Y a nosotros nos cuesta llorar. No pueden llorar. No pueden llorar. No deben llorar. No deben llorar, pero eso se traduce en que
no pueden hablar de sus fracasos, de sus miedos entre ellos. Tal vez pueden hablar con sus padres, pero ellos entre sus grupos de pares se controlan en función del miedo. Si tenés miedo y te mostrás débil, entonces no sos varón, en los términos que la sociedad nos pide que seamos varones. Ahí comienza. También, ¿no? La vergüenza de no llegar a ese estatus que se supone que deberían llegar. Los chicos jóvenes que se suicidan de maneras muy particulares, se ahorcan. Los de, ¿no? Se ahorcan. Es una modalidad que tiene que ver no es casual, digamos, esa manera de elegir matarse cuando sienten que no hay respiro, digamos. Y tiene que ver con el honor, la soga tiene que ver con un último mensaje, ¿no? de soportar ese dolor definitivo y elegir matarse, ¿no? Son muy raros los casos de chicos que se suicidan pegándose un tiro. Los varones jóvenes se ahorcan, y esto es un código. Eso justamente nos llamaba la atención, elegían el mismo sistema, el mismo modo. Tiene que ver con un código de honor de los jóvenes. En Caruso y era un desfilar de niños, estábamos velando a una amiga, un desfilar de niños de llanto, se había ahorcado un chico de 14 años, pero no sabían por qué. Un colegio entero, varios enteros desfilaban por ahí. Es impresionante lo que produce una muerte joven entre los chicos jóvenes. Bueno, nosotros, ¿qué nos queda? La propuesta nuestra tiene que ver con ir complejizando y reactualizando los mecanismos institucionales del Estado, que son jurídicos básicamente hasta el momento, para que esos mecanismos puedan volverse sensibles a las voces de ciertos varones. En este trabajo que hacemos hemos charlado con muchas operadoras judiciales y ellas han terminado reconociendo que no tienen el oído preparado para escuchar al varón en dos momentos. Al varón violento que viene judicializado, ¿no? En general ya es un varón que está excluido del hogar, pero que el juez le dice vaya a hacer un tratamiento psicológico. En general los equipos, digamos, de tratamientos técnicos son mujeres, muy poquitos hombres, y esas mujeres dicen no tenemos el oído preparado para mirar a este varón desde otro lugar. Y por otro lado, los mecanismos del Estado que trabajan en la prevención tienen un discurso fuertemente anclado en la mujer, y entonces no es un discurso que pueda ser apropiado por estos jóvenes varones que han cambiado. Y aquí es importante hacer la diferencia, no por los golpeadores, no por los golpeadores, estamos hablando a nivel de prevención. No tienen un discurso, estos mecanismos que trabajan en la prevención, que sea sensible a varones. Por eso lo que nosotros proponemos es la formación de jóvenes líderes varones que puedan ser un vector de identificación para con estos chicos que se están convirtiendo en varones. ¿Sí? Bueno, nos está yendo muy bien y con un discurso muy bien recibido por los chicos, pero también por las instituciones de adultos donde están esos chicos. Concretamente son colegios, centros vecinales, digamos, lugares muy populares de la cultura. Y ahora estamos avanzando en ir al mundo de los funcionarios, al mundo de los tribunales. No hay institución más machista que el mundo tribunalicio, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, bueno, que los hombres que hacen y trabajan con las leyes empiecen a hablar de su propia masculinidad, yo creo que va a ser mejor la administración de justicia. Esta es la apuesta. Les comparto una cosa muy linda y quiero dejarle la palabra a Julieta, que desde la experiencia, nosotros nos hemos formado en el campo de la antropología, y somos muy críticos del Poder Judicial y del mundo, digamos, de los tribunales. En esta apuesta hemos empezado a trabajar con municipios del interior. Estuvimos en Cachi, Quebrachal, Metán. La verdad que es muy lindo ver cómo, digamos, los funcionarios municipales van abriéndose a estos discursos. El otro día en Metán nos sorprendió porque el Consejo Deliberante preparó ¿cómo se llama?
una declaración de interés, una herramienta, digamos, del discurso institucional, donde está plasmado todo por qué los varones y esto y lo otro. Y la verdad que eso le da fuerza, digamos, a la propuesta del discurso. Y luego cuando abrió la jornada el presidente del Consejo Deliberante, empezó a hablar de su propia masculinidad, de cosas nunca escuchadas, ¿no? Y él a poner en valor su intimidad, digamos, esto de que los hombres tienen que llamarse a otro tipo de acciones. O sea, logramos por primera vez quizás en un discurso político, institucional, que un hombre le hable a otros hombres en estos términos. Eso tiene muchísimo valor. Bueno, esas cosas son las que estamos buscando. Lo repetimos como experiencia en otros municipios, nos está yendo muy bien y creemos que tienen que surgir grupos que refuercen esto, que copien, que hagan, pensando en varones que le hablen a los varones. Y ahí, y con esto termino, las madres tienen un papel fundamental, porque son ustedes las que, bueno, me imagino que sus hijas, sus nietas, las que están educando a varones. Y ellas tampoco, como madres, hoy tienen un código de identificación cultural donde puedan mirar estas cosas. Porque lo que surge es, digamos, que todavía la educación es netamente machista. ¿Y cómo se rompe eso? Está muy naturalizado, pero yo no sé por qué, o sí, digamos, pero es más largo explicarlo, los chicos hoy no son machistas. Porque no están, ustedes saben que un chico en su educación no está expuesto solamente a lo que le educa la madre y la familia más próxima. Hoy con los medios de comunicación, las redes más, ese chico absorbe por todos los poros todo. Entonces, bueno, creo que hay como un impacto cultural ahí que va mucho más allá de la madre, pero que la deja la madre en un vaivén, porque esa madre no sabe qué hacer frente a un chiquito que viene de pronto y se pone los tacos altos, que no significa que sea maricón, está produciendo una identificación, pero ¿cómo guía y conduce eso para decirle, no seas maricón? Y empezar, digamos, todo, ¿no? Una marca sobre ese chico que después, bueno, hay que explicarle un montón de cosas. Entonces, bueno, las madres hoy están en esa disquisición, así como los padres están en esta disquisición de qué hago con mi masculinidad cuando mi sueldo, mi trabajo no me alcanza para mantener la casa, que sí le alcanzó a mi papá y sí le alcanzó a mi abuelo. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Bueno, hay un mundo que cambió. Los varones están en ese momento del cambio de sus masculinidades. Entonces, negocian su identidad de otra manera, se controlan de otra manera, pero sufren mucho de no llegar a ese etapa. Y ahí, en ese sufrimiento de los varones, es el momento inicial de ese círculo de la violencia de género que termina matándose entre ellos, matando a las mujeres, ¿no? o padeciendo muchas cosas. Por ahí la violencia de género no es el femicidio o llegar a matar, es tan sutil a veces, ¿no? Y el sufrimiento de los varones hay que mirarlo. No digo con esto que los varones seamos buenitos, que también sufrimos, o que las mujeres nos pegan ahora, porque estadísticamente han sido los varones los que pegan a las mujeres y ese es el problema. Pero buscarle la otra arista y preguntarse qué pasa con esos varones que llegan a eso y empezar a tejer los hilos culturales para que los varones puedan hablarse entre sí desestimando el machismo, ¿no? Esa es la propuesta. Bueno, yo lo quiero dejar con Muy bien. Sí, Llegamos por invitación de Rubén Rosa, que por un contacto en común, una compañera militante por los derechos de las mujeres, él nos invitó a esta reunión. Sí. Yo en principio es porque quisiera... conoce ¿Sabes ya. que hablando con Rubén Rosa le dijimos que nosotros queríamos que nos hable de este tema de actualidad, que es la violencia de género? Entonces nos dijo, yo conozco unas personas que pueden venir, que son de la Fundación Ragone, de la Fundación Ragone. Yo les puedo hablar para que ellos les comenten a ustedes y bueno, como nosotros tratamos de temas culturales, sociales, de actualidad y educativos, entonces hemos pensado que era oportuno el tema para tratarlo ahora. Ah, bien. Y es verdad que es oportuno porque, bueno, él ya lo comentó brevemente, nosotros estamos trabajando desde la Secretaría de Derechos Humanos en capacitaciones en colegios sobre el tema de masculinidades y el rol de los varones para disminuir la violencia de género.
Y nuestro abordaje no es un abordaje legal, porque ustedes también sabrán, hay otras organizaciones que los talleres de violencia hacia las mujeres comienzan con una definición de lo que es la violencia, una definición de género y después una gran seguidilla de todas las leyes, convenciones, artículos, jurisprudencia que hablan sobre cómo proteger los derechos de las mujeres o prevenir o combatir el delito de violencia. Sin embargo, los números actuales, las cifras que están arrojando observatorios conformados por organizaciones de mujeres, dan cuenta que Salta está primera en el ranking nacional de femicidios y de denuncias por violencia de género. Entonces, Gracias, muy amable. digamos que este tipo de capacitaciones o este abordaje, que Juan también ya lo mencionó, puesto solamente en la mujer, no está dando los resultados que se esperaban. Y también, bueno, esto genera una gran discusión y una gran tensión dentro de los movimientos de mujeres, porque históricamente hay sectores de mujeres militantes feministas que apoyan y siguen trabajando en esto de empoderar, sí,